oportunidad que nos das de estar aquí una vez más, en este Yom Shabbat, que podamos observar, que podamos gozar, que podamos estar en tu presencia. Gracias por abrir las puertas del Olam, que dan al oriente, y tú de ahí enviar la doble porción en este Yom Shabbat. Yo recibo mi doble porción en el nombre de Yeshua. ¿Cuántos dicen, yo recibo mi doble porción? Porque escrito está que en Yom Shabbat se abren las puertas del Olam, del oriente, y hay doble porción para todo aquel que observa cuidadosamente el Shabbat. Te damos toda, pedimos que saques maná fresco de tu Torah, y que podamos ser edificados, alimentados, fortalecidos, instruidos a través de ella. Pon oído de discípulo, de talmadim en tu pueblo, y pon en mi boca palabra de maestro. A través de tu Ruach HaKodesh, danos la unción profética, la unción de enseñanza, en el nombre poderoso, que podamos enseñar, no como los escribas y fariseos, sino que podamos enseñar con autoridad, de tal manera que todo principado y toda potestad tiemble ante esta revelación y huya avergonzado. En el nombre poderoso me levanto contra todo espíritu de Grecia, de Babilonia, porque escrito está, levantaré a Judá como arco y a Efraín como flecha y punto de lanza contra tus hijos Grecia, en el nombre poderoso de Yeshua, contra la gran ramera, tumbando toda estructura de la doctrina, de la enseñanza greco-romana. La declaro inoperante en el nombre de Yeshua, y vengo declarando esa unción de reforma en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y tu pueblo te da un fuerte aplauso. Aleluya. Siéntense, amados. La reforma profética en la hambruna espiritual, en la sequía espiritual. Hay una palabra ahí en Amós capítulo 8 verso 11, y mire lo que declara Yahweh. He aquí vienen días, declara Yahweh Elohim, en que enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír las palabras de Yahweh. ¿Qué clase de hambruna iba a venir? De oír la palabra de Yahweh. Iba a llegar un tiempo, y esto es profético para los últimos tiempos. Vienen días, declara Yahweh, en que voy a enviar hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos en esta noche. Verso 12 dice, y vagarán de mar a mar, del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán. ¿Por qué? Porque se iba a esconder. Por eso, hablar de la reforma es hablar de la reforma profética, es hablar de la restauración de la palabra. Es en donde uno va y dice, encontré la palabra que estaba escondida. Ahora, todo el tiempo ha existido la Biblia. Nunca han podido destruir la Biblia, aunque Satanás lo ha intentado. Pero lo que no había es la revelación de esa Biblia.
y se cayó en mucha religión y en mucha costumbre, pero muy poco conocimiento. Usted le pregunta a la gente que puede tener 20 y tantos años en el Evangelio y le pregunta, a ver, explícame el saludo del ángel Gabriel a María. ¿Qué quiso decir cuando le dijo, salve María? Y no sabe. Pero ya tiene 20 años en el Evangelio y no sabe lo que significa salve María. O lo que saben es lo que le enseñó el cura del rancho. ¿Aló? ¿Qué significa Hosana? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces usted le pregunta a un cristiano evangélico de 20, 30 años, oiga, dígame, explíqueme por favor, ¿qué significa Hosana? Hermano, yo le he preguntado a cristianos de años, ¿de qué tribu era Jesús? Muy pocos lo saben. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la palabra se escondió. Biblia hay, letra siempre ha estado. Lo que no ha habido es revelación de la palabra. Y domingo tras domingo tras domingo vamos al culto, vamos a la iglesia, al culto evangélico, y nos queda esa hambre de la palabra, porque estaba escrito, era parte de, andarán en busca de la palabra. La hambruna espiritual, como en el tiempo de Samuel, ¿se acuerda? En 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel servía a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Eso es exactamente lo que sucedió en estos últimos tiempos, en donde la palabra escaseaba. En donde la palabra escaseaba y no hay visiones, no hay revelación con frecuencia. Ya de vez en cuando una lucecita que alguien por ahí recibe. Pero no ha habido realmente una verdadera entrega por conocer la verdad. No quiero meterme con nadie, ni quiero ofender a nadie. Voy a tratar de mantenerme en la enseñanza, en lo que hoy quiero transmitir. Pero pudiera hablar de los seminarios, pudiera hablar de los cursos, pudiera hablar de tanta cosa que en la iglesia se da para tratar de motivar al pueblo, para motivar a los líderes, pero siempre quedamos en la misma. No salimos de lo mismo, evangelismo. Yo oigo evangelismo por todos lados. Muy poca revelación de la palabra. Mucho evangelismo, pero se habla de evangelismo, pero no se están alcanzando las almas. Y hay que evangelizar, amén. Pues háganlo. Años hablando de eso y no lo estamos haciendo. Entonces yo dije que no me iba a meter con nadie. En Nehemías capítulo 8, verso 1, vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy. Termino mi introducción y me meto al tema. Dice la palabra: cuando llegó el séptimo mes, lo voy a leer acá arriba, usted ahí en su Biblia o en la pantalla. Cuando llegó el séptimo mes, después de que los hijos de Israel se habían asentado en sus pueblos, todo el pueblo se reunió de un solo acuerdo en un lugar abierto frente a la puerta del agua,
y pidieron a Ezra, el maestro de la Torá, que trajera el rollo de la Torá de Moshe, el cual Yahweh le había ordenado a Israel. Ezra, el Cohen, trajo la Torá ante la asamblea, la cual consistía de hombres, mujeres y todos los niños suficientemente grandes para oír con entendimiento. Era el primer día del 7º mes. Escuche bien que en todo lo que está pasando aquí, Nehemías es un reformador profético. Acuérdese que en el tiempo de Nehemías, Jerusalén está destruido. El templo está desolado. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. De hecho, Nehemías era un cautivo en Babilonia. Y usted conoce un poco la historia de Nehemías. Y Ezra, o conocido como Esdras en español. Ezra era el maestro de la Torá. Y cuando ya están restaurando, levantando las puertas, ¿se acuerdan las 13 puertas que levantaron? Que restauraron las puertas, los muros. Ahora hay que restaurar el culto. Ahora hay que restaurar lo espiritual. Ya repararon las paredes, los muros, están reparando las casas, están reparando las puertas, están reparando el templo. Ahora hay que restaurar lo espiritual. Porque también lo espiritual estaba por los suelos. También lo espiritual se había frenado. No había palabra, no había sacerdote, no había oficio, no había templo, no había bendición, no había reunión, no había nada, no había sacrificio. Dejaron de celebrar fiestas, dejaron de celebrar Shabbat. ¿Por qué? Porque las puertas estaban derrumbadas, quemadas por fuego, los muros de Jerusalén estaban derrumbadas, el templo de Yahweh estaba asolado y el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y solo un remanente quedó ahí. Pero ese remanente que quedó ahí estaba en gran aflicción y en gran aprieto. Se lo dijeron a Nehemías, ahí en el capítulo 1, ¿se acuerda? Se me hace que aquí lo tengo apuntado. No, todavía no lo tengo aquí. Entonces, quiero que note que cuando entonces viene la restauración espiritual, diga conmigo, la reforma espiritual, la reforma profética, ¿qué es lo primero que se necesita para comenzar la reforma profética o la reforma espiritual o la restauración del culto? ¿Qué es lo primero que se necesita? La Torá, exactamente. Dice aquí, entonces se reunieron en un solo lugar, en la plaza, pidieron a Ezra, el maestro de la Torá, que trajera el rollo de la Torá de Moshe, el cual Yahweh le había ordenado a Israel. Ezra era el Cohen, era sacerdote. Trajo la Torá, que es lo que trae la restauración, la reforma, que es lo que va a traer el conocimiento, la restauración del culto verdadero a Yahweh, la Torá. Si no hay Torá, no hay nada, porque ¿qué significa Torá? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué significa Torá? Significa la instrucción de Yahweh. La instrucción de Yahweh. Entonces trajeron la Torá. Ezra era Cohen. Trajo la Torá ante la asamblea, la cual, mire, la asamblea consistía de ¿qué? De hombres, de mujeres y todos los niños suficientemente grandes para entender.
Y esto es, según la tradición hebrea judía, de 12 para arriba. Por eso cuando los niños cumplen 12, se vienen para acá, porque ya son suficientemente grandes para entender. Hacen su bar mitzvah y ya el pacto de mandamiento, y ya se quedan aquí con los grandes, porque tienen la suficiente edad, aunque son niños todavía, tienen 12, pero tienen la edad suficiente para entender. ¿Qué dice ahí? Y todos los niños suficientemente grandes para oír con entendimiento, y era el primer día del 7º mes. Ahora, la Torá, diga conmigo, hay que traer la Torá. Y número 2, ¿qué es lo que se ocupa? Número 2, el Shema del pueblo. Diga Shema. ¿Se acuerdan lo que significa Shema? Oír con atención, poner atención a lo que estoy oyendo. No solamente es escuchar, sino poner atención y entender lo que me están diciendo. Seguimos leyendo. Ellos leyeron claramente el rollo. Segundo, ¿qué hay que hacer después de que se trae la Torá? Leerla. Bueno, sí, lo segundo es que el pueblo tenga Shema, pero hay que leerla para que el pueblo la oiga, hay que leerla. Entonces, ellos leyeron claramente del rollo en la Torá de Elohim. ¿Y qué más hacía Ezra? Diga, enseñaba y los instruía con claridad en el conocimiento de Yahweh. ¿Y el pueblo qué dice? ¿Entendió qué? Entendió la Torá. ¿Qué más? De acuerdo a lo que estaban leyendo. No solamente trajeron la Torá, no solamente dijeron, vamos a leer la Biblia. No, sino que hay que darle conocimiento, hay que sacar, extraerle de la palabra, de la Torá, de la Biblia, si usted quiere, para que me entienda. Sacarle, extraerle el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, la revelación. Pero para eso se necesita maestro que enseñe, que instruya con claridad y con el conocimiento de Yahweh, que en este caso era Ezra. Ezra era el maestro que traía el entendimiento, que enseñaba la Torá. ¿Y el pueblo qué hacía? El pueblo, ¿qué dice aquí? Oía con entendimiento. ¿El pueblo qué hacía? Oía con entendimiento. Entonces estamos viendo que después de que Nehemías, junto con Esdras, restauraron los muros de Jerusalén, y luego restauraron las puertas, y luego restauraron el templo en lo físico, en lo que el edificio se refiere. Y luego al último, Nehemías y Esdras dijeron, ahora hace falta lo más importante: restaurar el culto. Hay que traer la reforma de las fiestas, del Shabbat, de la lectura de la Torá. Mire lo que vamos a descubrir hoy en estos pasajes. No crea que yo me estoy inventando cosas, pero resulta que el libro de Nehemías, toda la historia de Nehemías y Esdras, no es otra cosa más que la reforma profética. Vamos a seguir leyendo entonces. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Está leyendo conmigo? Que para iniciar la reforma, para acabar con la hambruna espiritual, porque cuando no hay reforma en la enseñanza, cuando no se trae la restauración en la revelación de la palabra, hay hambre, hay hambruna espiritual.
En esa condición se encontraba el pueblo de Israel. Yahweh levanta a Nehemías y levanta a un Ezra para que traigan la reforma espiritual, para acabar con la hambruna, con la hambre, con la sequía espiritual. Y para acabar con eso, se requiere, número 1, traer la Torá. Número 2, empezar a leer la Torá. Empezar a enseñar la Torá. Empezar a instruir en la Torá. Empezar a darle el sentido de la Torá, y el pueblo poner Shema a la Torá, escuchar y entender, o escuchar con entendimiento lo que está recibiendo como enseñanza y como instrucción de la Torá. Dale un aplauso a él. Si no hay esto, nos quedamos en la misma. Sigue habiendo hambre, sequía, hambruna espiritual. Estamos en el verso 14. Ellos encontraron escrito en la Torá que Yahweh había ordenado por medio de Moshe que los hijos de Israel tenían que vivir en Sucot durante la festividad del séptimo mes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo dicen las primeras 2 palabras de este verso? Ellos encontraron. Quiero que ponga mucha atención aquí. Dice la Escritura en todo el capítulo 8 de Nehemías que era el séptimo mes. Ellos no sabían, o se les había olvidado a las nuevas generaciones, que en el séptimo mes se celebraba la fiesta de Sucot. Ellos no lo sabían. Lo habían olvidado o lo habían abandonado, y las nuevas generaciones ya no lo sabían. A lo mejor habían abrazado otras costumbres, pero las fiestas de Yahweh ya no las estaban celebrando. Y resulta que en esta ocasión ellos se encontraron en la Torá, después que la estudiaron y la leyeron, y Ezra la empezó a instruir al pueblo y la empezó a enseñar, y empezaron a investigar lo que la Torá decía. Dice, y encontraron que la Torá decía: en el séptimo mes, el día tal, ustedes por 8 días me celebrarán la fiesta de Sucot. Todos van a vivir en Sucot, se van a hacer un Sucot, una cabaña, un tabernáculo, y van a vivir en ellos. Y dijeron, oye Esdras, tú nos estás enseñando, y estamos regresando a la reforma espiritual, y estamos regresando a la Torá, pero tú nos enseñaste el otro día que en la Torá dice que Yahweh mandó al pueblo de Israel a celebrar una fiesta que se llama Sucot en el mes séptimo. Y Esdras les dijo, sí, yo lo enseñé, me acuerdo que fue la semana pasada. Y entonces alguien por ahí le dijo, oye Esdras, pero estamos en el mes séptimo. ¿Acaso, si estamos ya estudiando la Torá, y nos estás enseñando Torá, y nos estás dando la instrucción, y nosotros queremos, porque ya queremos que se acabe el hambre, la hambruna espiritual, queremos regresar a la Torá, y regresar a la riqueza de la palabra? Entonces Nehemías y Esdras le dijeron, si estamos en el séptimo mes, y tú nos estás enseñando, y la Torá dice, y encontramos que en el séptimo mes se celebra Sucot, oye Esdras, oye Nehemías, le dijo el pueblo, ¿por qué no lo celebramos? Si la Torá dice que hay que celebrarla, y estamos en el séptimo mes. Y entonces Nehemías y Esdras dijeron,
Ah, pues sí, ¿verdad? Pero no me crea a mí. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Y ellos sonaron, dice, y ellos se encontraron, sigue diciendo lo que leyeron, todo lo que encontraron en la Torá, y que ellos sonarían el chofar en todas sus ciudades y en Jerusalén, y Esra dijo, vayan afuera a las montañas, recojan ramas de olivo, olivos silvestres, arrayanes, palmas y de otros árboles frondosos para hacer Sucot, de acuerdo a lo que está escrito. Los mandó a hacerlo. El maestro con los discípulos encontraron lo que decía la Torá y dijeron, pues hay que hacer lo que estamos aprendiendo. Porque si no le añadimos a la palabra obediencia, de nada sirvió. Si encontramos en la Torá un mandamiento, ¿por qué no obedecer el mandamiento? Bueno, entonces ellos se encontraron y entonces Esra les dijo, bueno, vayan y arranquen y traigan y hagan su Sucot. Y cada quien, y vamos a celebrar Sucot. Mire lo que dice más adelante, en el verso 17. Dice, la congregación completa de los que habían regresado de la cautividad hizo Sucot, vivieron en los Sucot, pues los hijos, esta es la parte donde a mí me interesa que usted lea conmigo. Léala en su Biblia. Dice, pues los hijos de Israel no habían hecho eso desde los días de Yahoshua, hijo de Nun. Así que había una gran alegría. Espérate. ¿Por cuántos años ellos ya no celebraban Sukkot? Dice, desde Yahoshua, desde Josué. Desde Yahoshua, cuando se va el líder, y usted sabe que llegaron luego, después de Yahoshua, ¿qué vinieron? Vinieron los jueces. Y dice que mientras que Yahweh levantaba un juez, el pueblo andaba derechito. Pero se moría el juez y el pueblo se desenfrenaba. ¿Se acuerda? Y dice, y moría el juez y el pueblo se desenfrenaba. Y Yahweh levantaba otro juez y el pueblo andaba derechito. El juez se moría y el pueblo otra vez se torcía. Y una vez, ¿se acuerda ese mensaje que les prediqué una vez? Que les dije, no, hay que no dejar que el juez se muera. Porque cuando el juez se moría, el pueblo se desenfrenaba. Entonces tiene que haber juez. Tiene que haber una unción de juez en una congregación. Por eso a veces el pastor cae gordo, porque está funcionando como juez. ¿Qué silencio se puso? Yo sé que a veces le caigo mal, amado. Yo sé que sí, pero es mi función. A veces tengo que hacerla de juez. Porque si no hay juez, el pueblo se desenfrena. Por eso ese mensaje se llamaba, no hagas morir al juez. Porque dice la Escritura, y cuando el juez moría, el pueblo se desenfrenaba. Entonces tiene que haber una unción de juez. Y el juez, usted sabe lo que es un juez, ¿verdad? Ni para qué me meto en problemas aquí ya. Muy bien, entonces el punto es que el pueblo empezó a vacilar, el pueblo empezó a desviarse, el pueblo empezó a agarrar otras costumbres, y las generaciones que empezaron a llegar después de Yahoshua, después de Josué, las generaciones que empezaron a llegar, empezaron a olvidarse de la Torá, a olvidarse de los mandamientos, a olvidarse de las fiestas, y empezaron a olvidar. Por eso vino la cautividad. Por eso vino el problema. Abrieron puertas, dejaron a Yahweh, le dieron la espalda a Yahweh, empezaron a adorar a otros dioses, se volvieron idólatras, empezaron a caer en una terrible
pecado delante de Yahweh, entonces Yahweh les envía a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y trae destrucción, se lleva al pueblo de Israel de cautividad, y Jerusalén queda desolada, queda arruinada, queda devastada y destruida. Y el pueblo a puro llorar y llorar, y asimilarse con las otras naciones, asimilarse y fusionarse con otras culturas y con otras religiones. Pero Yahweh siempre tiene un remanente que permanece fiel. Siempre hay un remanente que en medio de la sequía, que en medio de la ignorancia, que en medio de la apostasía, que en medio de la oscuridad, que en medio de todo eso siempre hay unos corazones fieles, entregados, aunque no sepan, pero Yahweh mira el corazón que dice Yahweh, yo sí quiero conocer la verdad. Siempre hay un remanente fiel. Y dentro de ese remanente había uno que se llamaba Nehemías. Dentro de ese remanente había otro que se llamó Ezra, o en español Esdras. Dentro de ese remanente había unos pocos que sí querían y que sí se mantuvieron fieles a Yahweh, a su palabra. Y entonces Yahweh trabaja con esos poquitos para traer ¿qué? Reforma. Para traer ¿qué? Restauración. Para traer ¿qué? Avivamiento. Avivamiento. Todo el mundo anda hablando de avivamiento. Las iglesias, los congresos, todo el mundo habla de avivamiento. Y hermano amado, avivamiento lo malinterpretan. Avivamiento es temblar, llorar, aullar, vomitar, hacer caer al piso, wow, o sea, las manifestaciones exteriores. Pero estamos quedando en las mismas. El pueblo tendrá mucho temblar, mucho llorar, muchas lenguas, pero quedamos siempre en las mismas. No hay ¿qué? No hay revelación. No hay revelación, no hay conocimiento, no hay palabra, no hay Torah. Y el pueblo otra vez, y a eso le llaman avivamiento. Pero el verdadero avivamiento es que estamos viviendo aquí usted y yo. El verdadero avivamiento no es el temblar y hablar lenguas, no son manifestaciones exteriores. El verdadero avivamiento de los últimos tiempos va a ser un conocimiento sincero, genuino, una revelación sincera y genuina que viene de arriba, una verdadera revelación y entendimiento de la Torá. Amén. Bueno, entonces la congregación completa que regresaron de la cautividad hizo Sukkot, celebró Sukkot. Y la parte que a mí me interesa que usted vea conmigo es que dice, pues los hijos de Israel, diga los hijos de Israel, no habían hecho eso. ¿Cuántos años? ¿Cuántas generaciones que dejaron de celebrar Sukkot? Es más, las nuevas generaciones ni sabían qué era eso. Cuando Esdras dijo Sukkot, dijeron, ¿con qué se come? Tú les mencionas al pueblo de las 7 fiestas y no todos saben acerca de las 7 fiestas. Les hablas de la, ¿cómo se llama esa? De la fiesta de humillación, del ayuno. Yom Kippur. Hermanos, mañana toca Yom Kippur. Y el pueblo cristiano evangélico pentecostés hueso colorado dice, ¿y eso qué cosa es? ¿Con qué se come? ¿Por qué? Porque Roma se encargó de enseñar, Babilonia se ha encargado de enseñar, de meter doctrina, diciendo ustedes, todo lo que huela a judío, todo lo que huela a judío, todo lo que huela a judío, rechácelo.
Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a rechazar todo lo que huele a judío si resulta que el Mesías, que conocemos en español como Jesucristo, pero su verdadero nombre es Yeshua HaMashiach, ¿cómo vamos a rechazarlo si Él es judío? ¿Cómo? Rechace todo lo que huela a judío. Pues entonces hay que negar al Mesías. Y muchos lo están negando sin darse cuenta. Sin darse cuenta lo negaron porque niegan al verdadero Mesías. ¿Quién es el verdadero Mesías? Sí, amén, Yeshua. Pero el verdadero Mesías es el que huele a judío. El verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, guardó Shabbat, guardó las fiestas, hablaba hebreo, usaba talit, y ese es el Mesías que nosotros le decimos que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo vamos a rechazar lo que huele a judío si Yeshua salió de los judíos? Y luego nos salva, y dice la palabra que nos salvó para luego injertarnos a ese pueblo. Entonces las nuevas generaciones de hoy en día, las nuevas generaciones les habla de Sukkot, les habla del Bar Mitzvah, les habla de Yom Kippur, les habla del Yom Teruah, les habla de Pesach, y no saben. Pero dígales, prepárese para el sábado de gloria y el domingo de resurrección, y prepárese para ir al parque, para ir a buscar los huevitos que puso la coneja. Y de cuando acá una coneja pone huevos, yo pensé que era mamífera. ¿Sí o no? She's a mammal. La coneja no pone huevos. Hello. Hello. Entonces, ¿de dónde sacaron que la coneja pone huevos? Déjeme explicarle, déjeme darle un poquito de historia de lo que Babilonia se ha encargado de enseñar y metió la apostasía de la doctrina apóstata dentro de la iglesia cristiana evangélica Pentecostés. Resulta que ese día, que es lo que le llaman la bienvenida o la apertura de la primavera. Entonces en la primavera los cultos paganos adoran a una diosa que se llama Ishtar. De ahí viene la palabra Easter, de ahí viene la palabra Esther. Esther es Easter. Y de ahí viene el asunto de la coneja, el Easter Bunny o el conejo de Easter, que lo mezclaron con Domingo de Resurrección, pues no tiene nada que ver. Lo mezclaron entonces, ¿por qué Easter? ¿Por qué Esther? ¿Por qué la diosa Ishtar? Porque es la diosa de la primavera y es la diosa que le da origen a la ¿cómo se llama? La diosa de la fertilidad. Entonces, en los cultos paganos, en Babilonia y en otros cultos paganos, resulta que la coneja, o el conejo, pero la coneja en este caso, es el símbolo de la fertilidad. ¿Por qué la coneja es el símbolo de la fertilidad? Porque nadie le gana a tener hijos. Es el único animal que tiene de chorros y no se cansa. Y por eso entonces las culturas paganas dijeron, vamos a agarrar a la coneja como símbolo de Ishtar, como símbolo de Easter, como símbolo de la diosa de la fertilidad, porque este animalito es muy fértil. Vamos a agarrar a la coneja
como el símbolo de la diosa de la fertilidad y vamos a adorarla. ¿Y cuando se adora? Se adora en el comienzo o en la bienvenida o en la puerta de la primavera. Entonces viene Roma, viene Babilonia y dice, vamos a decir y vamos a mezclar que la resurrección de Jesucristo fue precisamente en ese día. Y en realidad no se está adorando el domingo de resurrección. Se está adorando en el culto pagano, se está adorando la bienvenida a la diosa de la fertilidad, que es su renacimiento o su resurrección. Es en el comienzo de la primavera. Por eso los colores de primavera, por eso los huevitos, por eso esos colores son muy coloridos, colores de primavera. Yo sé que usted ya sabía todo eso, pero téngame un poco de paciencia. Uno que trae la unción de maestro, pues nos gusta enseñar y repetir las cosas. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde encontramos nosotros en la Torá, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la cultura judía, en donde viene nuestro Mesías, que Él vino a enseñarnos esto, en dónde encontramos en la Torá un mandamiento que dice que hay que celebrar y guardar el día de domingo de resurrección? No lo va a encontrar, pero sí lo encuentra en todas las culturas paganas y en todas las religiones paganas. Ahora lo va a encontrar especialmente en Roma, que es la Babilonia, que es la que se encargó de dar esta enseñanza, y también la va a encontrar en el pueblo cristiano evangélico pentecostés. Pero los que estamos regresando a la Torá, diga, los que estamos regresando a la Torá, los que estamos escuchando este grito, el último grito que Yahweh le dio a su pueblo, ¿a quién? Al remanente fiel: salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de quién, de Babilonia y toda su enseñanza. Sal de ahí, pueblo mío, y no toques lo inmundo, para que no seas partícipe con las plagas que vienen sobre ella, sobre la gran ramera, la madre de las rameras, la gran Babilonia que va a caer. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con este asunto. Así que no hay Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. El pueblo cristiano evangélico pentecostés Hueso Colorado, que está todavía chupando, mamando, todavía tiene el cordón umbilical pegado a Roma, todavía el Sábado de Gloria tienen su culto. ¿A qué horas? ¿Cuándo es cuando madrugan? El domingo es cuando madrugan. A las 5 de la mañana madrugan y hacen un culto, ¿verdad? Y cantan y todo, ¿verdad? Y luego te suben al Face, al YouTube y todo, ¿verdad? Y ese día estrenas un vestido y todo, y tiene que ser con colores de primavera, porque tiene que ir con la ocasión. Pero tú dile al pueblo, enséñale al pueblo que no, que lo que nosotros debemos de celebrar es Pesaj, que es lo que conocemos como Pascua. Pero nada que ver con la fiesta romana de Babilonia, sino como dice la Torá, cómo se celebra Pesaj y dónde y cuándo cae Pesaj, en qué fecha cae. Ni vamos a guardar la cuarentena, ni vamos a guardar el miércoles de ceniza. Y entonces el miércoles, el pueblo cristiano evangélico pentecostés dice, no, yo me he cortado, yo no tengo nada que ver con eso, yo no voy ante el sacerdote para que me consagren, ni me ponga la ceniza, ni nada, no,
Cruz, cruz, que se vaya el diablo. Y según rechaza todo eso, ¿verdad? Pero resulta que aunque rechaza lo de miércoles de ceniza y lo de la cuarentena, porque es cuando el pueblo cristiano se revela y dice, para que todos sepan que yo no soy católico, que soy cristiano, vamos a los tacos de carne asada. Y resulta que vas a los tacos y como el dueño de los taquerías es católico, ese día puros tacos de pescado vende. ¿Se acuerda? Yo le di una enseñanza a usted que en realidad lo que se está adorando en ese tiempo son los 40 días de luto que están haciendo al dios Dagón. Y se acuerda ya en Tamuz, cuando Tamuz muere, entonces la mamá de Tamuz, que es Ishtar, le hace un luto de 40 días. Pero eso ya se lo enseñé. Eso ya se lo enseñé. Pero se lo voy a volver a enseñar. Pero hoy no. Otro día. Bueno, entonces los hijos de Israel, ¿qué dice que los hijos de Israel? ¿Qué dice? Que los hijos de Israel, ¿qué? No habían hecho eso desde los días de Yahoshua, el hijo de Nun. Así que había una gran alegría. ¿Por qué? ¿Por qué una gran alegría? Porque volvieron a la Torá, volvieron a los mandamientos y dijeron, nosotros no debemos de celebrar Domingo de Resurrección, nosotros no debemos de celebrar estas fiestas, nosotros debemos celebrar Sukkot. Somos el pueblo de Israel y se identificaron como el pueblo de Dios y regresaron ¿a qué? Ahí inició la reforma profética espiritual en el pueblo de Israel. Cuando Nehemías la vino a restaurar, ¿cuándo la inició? Cuando regresaron a la Torá, cuando leyeron la Torá, cuando se levantó un maestro para enseñar de acuerdo a Yahweh e instruirlos en la Torá y encontraron en la Torá que Yahweh había ordenado que en el séptimo mes se debe celebrar Sukkot. Y ellos fueron y celebraron Sukkot y se gozaron con gran alegría. ¿Qué es lo que trae obedecer los mandamientos de acuerdo a la Torá? Alegría, bendición, amén. Por no guardar la Torá, por no guardarla y por apartarse, esta es la condición. Nehemías 1:3, sí lo tenías, ya ves, nomás que no lo tenía antes, sino después. Ellos me respondieron, el remanente de la cautividad o del cautiverio, dejado ahí en la tierra, está en una gran angustia, y ellos están siendo despreciados. El muro de Jerusalén está en ruina, y sus puertas han sido quemadas con fuego. Esto fue lo que le dijeron a Nehemías cuando él preguntó. ¿Se acuerda cuando su hermano vino a visitarlo? Su hermano vino a visitarlo y Nehemías le preguntó a su hermano, oye, ¿cómo están mis hermanos allá en Jerusalén? Los que quedaron de la cautividad, los que no fueron traídos a Babilonia. Y le dijeron, están mal, estamos en una terrible condición. Y fue donde Yahweh empezó a inquietar en el corazón y en el espíritu de Nehemías para que fuera a restaurar a Jerusalén. Pero no solamente lo restauró exteriormente o físicamente, no solamente la levantó y la restauró los edificios, también trajo la reforma espiritual. Y el inicio de la reforma, ¿quiere saber más de la reforma espiritual? Tiene que leerse todo el libro de Esdras. Esdras es el que explica más. Nehemías se encargó más de lo exterior, de lo físico, de los edificios, de la política. Nehemías. Pero Esdras, siendo él maestro de la Torá y descendiente de los Kohanim, o sea de los sacerdotes, siendo Esdras de esa línea y de esa enseñanza, él se dedicó más a la restauración o a la reforma espiritual. Por eso Nehemías no habla mucho de eso. Habla más de lo político
y de lo físico, de la restauración física de Israel, de la ciudad. La restauró políticamente, económicamente, restauró sus ruinas, restauró los muros, restauró las puertas. Pero el que vino en ese mismo tiempo, fueron contemporáneos, en ese mismo tiempo, el que se dedicó a traer la reforma espiritual, la reforma profética espiritual, para quitar el hambre, la hambruna espiritual que había, el que se encargó de eso fue Esdras. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Que estaban en gran aprieto. ¿Por qué? Porque dejaron la Torá, porque abandonaron a Yahweh, abandonaron la Torá, y entonces el pueblo viene a ser cautivo. ¿De qué? ¿De qué viene a ser cautivo el pueblo cuando dejan la Torá? Diga, cautivos de ignorancia. ¿Cautivos de qué? De costumbres, de mandamiento de hombres, de doctrinas erróneas, de apostasía, de ataduras. El pueblo es cautivo. Por eso dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces se aparta uno de la Torá y cae uno en apostasía. Se aparta uno de la Torá y cae uno en error, en engaño. Cae uno en costumbres y en religiosidad. ¿Por qué? Por no regresar a la Torá. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? Empiezo entonces la segunda parte de mi mensaje. Romanos 2:13 dice, porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de los que dice, hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. ¿Se acuerda de este pasaje? Solo que yo lo estoy leyendo en la traducción Kadosh. Es una traducción de español a hebreo. Porque no son simplemente los oidores de la Torá. ¿De qué nos sirve venir a escuchar Torá? Ah, qué bonito, nos están enseñando hebreo. Ya sé decir shalom. Aprendí a decir shalom alejem. Aprendí a decir Shabbat Shalom. Ajá, dile a tu hermano, ¿y de qué te sirve oír la Torá? Pero no estar dispuesto a obedecer la Torá. Hello. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sadak, los sadakim, sino que son hacedores. Sino que son los hacedores, diga hacedores. Son los hacedores. Entonces si Yahweh dice que en tal mes es la fiesta de Pesach, 14 de Nisan, se celebra Pesach. Entonces, qué bueno que lo dice. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Yahweh dice, guardarás Shabbat, el séptimo día, para mí, como mandamiento y como señal y como pacto perpetuo para mi pueblo de Israel. Ah, qué bueno, qué bonito lo que ahí dice. Pero la pregunta es, ya lo escuchaste, ya te lo estudiaron, ya te lo dijeron, ya te lo explicaron, ya lo leíste tú en la Torá. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto ahora a hacerlo? Un amén nada más. Entonces usted y yo lo vamos a hacer. Mire lo que dice. Sino que son los hacedores. Diga hacedores. De lo que dice la Torá. ¿Por qué Yahweh bendijo y trajo el avivamiento en los tiempos de Nehemías y Esdras? ¿Por qué? ¿Por qué vino una gran alegría, un gran regocijo? ¿Por qué fue restaurado otra vez Jerusalén? ¿Por qué vinieron y fueron liberados de la cautividad? ¿Por qué otra vez los muros y todo el pueblo de Israel como nación fue restaurada? Y el templo de Salomón también fue restaurado y Yahweh volvió a levantar los Cohen
a los sacerdotes, volvió a levantar a los levitas, volvió a levantar al pueblo. ¿Por qué? Porque se volvieron hacedores. Porque dice, encontraron que en el séptimo mes Yahweh mandó a Moshe y a todo Israel que celebraran Sukkot, que fueran a traer ramas y que se hicieran Sukkot y vivieran en ellas por 8 días y se reunieran en el séptimo mes. Y entonces dijeron, oye, tú nos estás enseñando que la Torah dice que en el séptimo mes Yahweh mandó a que nosotros, su pueblo Israel, celebrara una fiesta que se llama Sukkot. Y Esdras y Nehemías dijeron, sí, efectivamente, así dice la Torah, así lo estamos estudiando. Entonces el pueblo le dijo, bueno, y estamos en el séptimo mes. Quiere decir que tenemos que celebrar Sukkot. Y Nehemías y Esdras se voltearon a ver uno al otro y dijeron, pues sí, tienen razón. Pensábamos que no sabían, pero saben, pero sí saben. No están tan atrasaditos como yo creía. Entonces Esdras y Nehemías dijeron, tienen razón, estamos en el mes séptimo, estamos enseñando lo que dice la Torah y encontramos en la Torah que en el séptimo mes se celebra una fiesta que se llama Sukkot. Entonces Nehemías le dijo a Esdras, ¿cómo ves? ¿La vamos a celebrar? Y el otro le dijo, claro que sí, porque queremos traer la reforma espiritual para que ya se acabe la sequía, la hambruna. Hay que obedecer la Torah, no hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que dice la Torah, para que venga gran regocijo, para que Yahweh se agrade de su pueblo y otra vez venga. Yo le llamo a esto, ¿sabe cómo le llamo yo a esto? Un día le voy a traer un mensaje que Yahweh me está revelando, que lo estoy preparando y se lo voy a traer cuando esté listo, cuando yo esté listo y cuando usted esté listo. Le puse por tema la crisis de identidad, porque esa es la crisis que hay en el pueblo de Dios. No sabe si es gentil, no sabe si es cristiano, no sabe si es pentecostés, no sabe si es católico, no sabe si es mesiánico. Lo único que sabe es que es hijo de Dios. Y a su nombre, gloria. Y su pueblo es todo lo que sabe. A mí no me interesa nada con que yo sea hijo de Dios. Espéreme tantito. Es que ser hijo de Dios también tiene sus responsabilidades. Es que si vas a ser hijo de Dios, tienes que tener la identidad de Él. La pregunta es, ¿de cuál Dios? Ah, caray. A ver, ¿usted es hijo de Dios? ¿De cuál Dios? ¿De Yahweh? ¿De cuál Yahweh? ¿De cuál Yahweh? ¿De cuál Elohim? ¿Quién dijo Abraham? Entonces, eso es, dice, él mismo se identificó así. Yo soy Yahweh Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se identificó él así o no? Esa es su credencial. Cuando le preguntaron a Dios, ¿quién eres? Digo, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Quieres saber acerca de ese Dios? Tienes que ir a estudiar a Abraham, tienes que ir a estudiar a Jacob y tienes que ir a estudiar a Israel. Ellos te van a decir acerca de ese Dios, porque ese Dios es el Dios de ellos y ellos es el pueblo de Él. Yo no sé si me doy a entender. Seguimos leyendo, porque apenas estoy empezando la segunda parte de esto. ¿Ya se quiere ir? Bueno, seguimos leyendo. Entonces diga, los hacedores serán justificados. Diga justificados. Dile a tu hermano, justificado. Diga justificado. Una palabra que usted no ha entendido hasta hoy, ahorita la va a entender. Diga justificado. ¿Por qué para mí es importante ser justificado delante de Yahweh? No está hablando de santificado, está hablando de ser justificado. Hello. Algo que no ha entendido lo va a entender. Diga justificado.
¿Qué cosa es ser justificado? Y dice, los hacedores de lo que dice la Torá, son los que serán justificados, no santificados, justificados ante los ojos de Yahweh. ¿Qué cosa significa delante de Yahweh ser justificados? No, ni trate de responder porque no lo sabe. Le dije que no lo sabía. ¿Para qué mejor? ¿Para qué adivina? ¿Para qué le quiere atinar? Ser justificado. Que ante un tribunal me declaren, número 1, inocente. Número 2, sin culpa. Número 3, limpio moralmente. Número 4, digno de honor. Eso significa ser justificado. Cuando delante de un tribunal, entonces a mí me habían declarado culpable y digno de muerte. Pero cuando ya soy justificado delante de Yahweh, ser justificado es que este que era culpable, ahora delante del tribunal, Yahweh lo declara inocente, libre de culpa y digno de honor. Eso es ser justificado delante de Yahweh. Mire lo que dice Job, capítulo 13, verso 18. He aquí, ahora, yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. ¿Por qué Job decía eso? Porque él decía, yo sé que delante de Yahweh mi corazón es sincero, es limpio, es puro. Yahweh sabe que aunque con mis errores, porque no quiere decir que soy perfecto, pero quiere decir que mi corazón es sincero delante de Yahweh. Yo presentaré mi causa, dice Job. Yo presentaré mi causa delante del tribunal y sé que seré justificado. En otras palabras, Job decía, yo sé que cuando le traiga mi causa delante de Yahweh, ante el tribunal, ante la Corte Suprema, cuando yo presente mi causa, yo sé que me van a decir, quedas libre, quedas perdonado, quedas restaurado. Yo sé. Entonces, para que nosotros seamos justificados, ¿qué necesitamos? Ser hacedores de la Torá. Son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. ¿Quiénes? Los hacedores de la Torá. Hermano amado, yo no sé hasta dónde usted está captando esto, pero mientras más obedientes y fieles nos volvemos a lo que dice la Torá, más honor, honra, autoridad, poder, posición nos van a entregar. Seremos un pueblo bienaventurado, justificado delante de Yahweh. Hermano, va a venir el diablo y mira lo que están haciendo. Sí, yo sé lo que están haciendo. Están celebrando mis fiestas, déjalos en paz. Mira lo que están haciendo, sí, están guardando Shabbat, déjalos en paz. Están obedeciendo mi Torah. Están sin culpa. Dice, entonces, ser justificado son los que ante un tribunal son declarados inocentes, sin culpa, limpios moralmente, dignos de honor. Eso es lo que significa un justificado. En otras palabras, en simples palabras, lo declaran justo, pero era culpable. Un ejemplo, agarrar a una mujer en adulterio y la Torá manda que hay que apedrearla. ¿Verdad que sí? Pero entonces Yeshua hizo algo y empezó a escribir los 10 mandamientos en el piso. Y después de que escribió los 10 mandamientos en el piso, en la tierra, volteó a todos los que acusaban a la mujer y dijo, si alguno de ustedes es libre de alguno de estos
que todos lo hayan cumplido al pie, los 10 mandamientos, que sea el primero que arroje la primer piedra. Y uno dijo, híjole, yo el otro domingo no fui a la iglesia porque estaba lloviendo, y ahí dice que hay que... No, perdón, el otro Shabbat no fui. No, domingo no, usted celebra domingo, pero yo celebraba el Shabbat. Híjole, yo no fui al Shabbat, y ahí uno de los mandamientos es que hay que guardar Shabbat, y yo no fui porque estaba lloviendo, porque allá donde vivo hay lodo y no puedo ir a la iglesia. Entonces tú ya no puedes tirar piedra. Híjole, dice aquí que honra a tu padre y a tu madre. Ya tengo 10 años que no sé nada de mi papá, ni siquiera una llamada por teléfono, ni los he ido a ver. Así que tú tampoco puedes tirar la piedra. Y así dice que desde el más grande hasta el más pequeño, nadie pudo tirar la piedra. Y todos se fueron tristes porque fueron frenados, porque ni uno cumplió los mandamientos, los 10 mandamientos. Y entonces Yeshua voltea con la mujer y dice, ¿dónde están los que te acusan? No están, dijo, todos se han ido. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le pasó a esa mujer delante de Yeshua? Fue justificada. ¿Era culpable? Sí, pero la declaró limpia en ese momento, pero le dijo, pero no peques más. Si vuelve a pecar, se le mete 7 demonios. Ya le he enseñado eso a usted también, abriendo puertas a los demonios. Vete y no peques más. ¿Quedó limpia? Sí. Y Yeshua dijo, cuando un espíritu malo sale del hombre, anda en lugares secos, áridos, buscando reposo, y cuando no lo encuentra regresa y ve que hay puerta abierta para volver a entrar, va y agarra 7 demonios más y viene y se mete. Entonces vete y no peques más, porque si vuelves a pecar, una vez que ya fuiste justificado, vuelves a pecar, se te van a meter 7 demonios. Mire qué serio se puso usted. Eso es enseñanza básica, ¿verdad? ¿Seguimos leyendo, hermano? ¿Seguimos la enseñanza? Mire, ya se me acabó y ni cuenta me di. ¿Cómo sucedió eso? La reforma profética. Ok, entonces yo quería terminar con este punto. Este punto. ¿Qué pasó en el tiempo de Nehemías? Fueron restaurados. ¿Restauraron qué? Lo que dice la Torah. Y yo quiero ya para terminar hacer énfasis en esto. Diga conmigo, ellos leyeron claramente el rollo. Esra, ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Y qué más hacía? Los instruía. ¿Cómo? Con claridad. ¿Y qué más? En el conocimiento. ¿Y el pueblo qué hacía? Entendía la Torá. ¿Qué más dice? ¿Entendía qué? Amén. ¿Pero qué más? Entendía la Torá. Pero ¿cómo dice? De acuerdo a lo que ¿qué? De acuerdo a lo que se leía. Entonces yo a usted le leo y usted lo comprueba que efectivamente la Biblia lo dice. Y entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cuando leemos que ahí dice lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Pero para ello se necesita tener la enseñanza, la instrucción, que se lea claramente. Yo no sé si a usted aquí le están enseñando claramente. Yo no sé si le están enseñando con claridad la Torá. Si
si le están instruyendo, si con claridad le están dando el conocimiento. Porque si no, usted tiene toda la razón para decir: yo no sé, no lo entiendo, no me lo explican, por lo tanto yo sigo celebrando a mi manera mis fiestas. Pero si a usted le están enseñando, lo están instruyendo, le están dando entendimiento, le están dando claridad de lo que está escrito, entonces ¿qué hay que hacer? Obedecerlo. Obedecerlo. Yo quería terminar con este verso, porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. ¿Qué quiere decir ser justificados? Cuando delante del tribunal nos declaran inocentes, nos declaran sin culpa, nos declaran limpios y nos declaran dignos de su presencia, dignos de su bendición. ¿Por qué? Porque estamos siendo hacedores, obedientes, ya no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la Torá. Amén. Póngase de pie. ¿Y cuánto le quiero decir gracias por tu palabra? Esto se llama la reforma profética que viene a acabar con la hambruna espiritual. Regresar a la Torá es acabar con el hambre, es acabar con la ignorancia. Regresando a la Torá es salir de la ignorancia, salir de la oscuridad, salir de las costumbres de hombre, salir de la religiosidad, regresar a la Torá y volvernos hacedores de la Torá nos traerá honra, gozo, bendición, alegría, nos traerá honor. ¿Por qué? Porque seremos justificados. La verdadera restauración, el verdadero avivamiento, no fueron las señales exteriores de otro Pentecostés, sino es la revelación y el conocimiento y la obediencia a la Torá. Por eso, yo con convicción, el otro día me invitaron a compartir un grupo de unos hermanos cristianos evangélicos. Me invitaron a predicar, les dije: ¿están seguros que quieren que yo vaya? Y cuando me dieron el micrófono y pasé al púlpito, yo les dije así, con convicción, les dije: soy pastor de una congregación mesiánica de la Reforma en Tijuana. Shalom. Y empecé mi enseñanza. Encontré mi identidad. ¿Por qué soy mesiánico? ¿Por qué soy mesiánico?
Porque creo en Mashiach, en el Mesías, en Yeshua. Porque soy mesiánico. Aguántenme aquí, aguántenme. Porque soy mesiánico. Porque ya dejé de creer en cretos. La adoración al sol. Vaya, investigue qué cosa es cretos. Y luego venga y alegue conmigo. Primero vaya e investigue qué es cretos. Por eso soy mesiánico. Y por eso quité de mi lenguaje la palabra cristiano, porque no sigo a cretos. Padre, en el nombre de Yeshua te doy gracias por tu palabra. El remanente fiel, los de corazón sincero, los que andamos en busca de la verdad, cada día nos gozamos ante tu revelación. Nos gozamos ante tu palabra. Nos gozamos en lo que tú has dicho. Aleluya.